En esta segunda parte te vamos a mostrar entonces cómo a partir de este conjunto de datos vamos a poder analizarlo utilizando el Excel. Bien, entonces abrimos la planilla de cálculo, el Excel, ¿sí? Yo aquí ya cargué, si ustedes pueden observar, en la primera columna cargué los datos de posición, ¿sí? Que son los datos que tenemos en la tabla, y en la segunda columna cargué los datos de tiempo. Observen que dejé la primera fila reservada para el nombre de cada columna de datos. Vamos a ver ahora cómo a partir de esos datos, esto ustedes obviamente los tipean ingresando los números por el teclado, ¿verdad? En las posiciones que estamos hablando, que están viendo. Vamos a ver cómo generamos a partir de esto un gráfico de dispersión, que es lo que nos está pidiendo este problema en el inciso C. El inciso A, perdón. Aquí el inciso A nos pide, utilizando una planilla de cálculo como Excel, realiza un gráfico de dispersión de los pares de valores aportados por la tabla. Entonces, en el Excel, una vez que cargamos los datos, venimos a insertar, ¿sí? Dependiendo de la versión de Excel que estén utilizando, les va a aparecer esto en diferentes formatos, ¿sí? El menú es distinto. Esta es la versión 2016. Pero de todas maneras en insertar van a encontrar la parte de gráficos, y de todos los gráficos que observan van a tener con esta gráfica de puntos, que es correspondiente a lo que es el gráfico de dispersión. Elegimos el primero, que es el gráfico de puntos, ¿sí? Y aquí va a aparecer solamente este rectángulo blanco. Con el clic, digamos, derecho, vamos a la parte de seleccionar datos para poder cargarle los datos que corresponden a cada eje. Entonces, vamos a la parte de lo que es entradas para agregar lo que serían los datos de la serie, ¿sí? Acá dice seleccionar rango. Lo importante es que vengamos a los valores de lo que nosotros queremos ubicar en el eje X, en el eje horizontal. En el eje horizontal vamos a graficar, como dijimos antes, los valores de tiempo. Entonces los seleccionamos, ¿sí? En el eje de los valores del eje Y, borramos lo que aparece ahí por defecto, y queremos graficar posición, por lo tanto seleccionamos todos los de la posición. Aquí el nombre de la serie podemos poner un nombre que queramos, por ejemplo serie 1, ¿sí? Podemos poner serie 1 y damos a aceptar. Cuando aceptamos, observamos que aparece ese gráfico que vimos anteriormente en la parte 1. Podemos agregarle detalles como el nombre de los ejes. Aquí en el símbolo más aparece título de los ejes. Bien, ahí podemos ponerle el nombre que nosotros estemos utilizando para nuestros datos. En este caso va a ser el tiempo, ¿verdad? El tiempo que va a estar en segundos. Es importante siempre colocar la unidad. Y en el eje X, o en el eje Y, perdón, vamos a graficar justamente posición X. Entonces escribimos X y entre corchetes la unidad. Bien. Bueno, esa es una de las maneras de graficar justamente un gráfico de dispersión, ¿sí? Después uno puede darle formato a los valores, cambiarle el tamaño, la fuente y demás. Pero en un principio esa es la forma general de hacer un gráfico de dispersión. Aquí podemos ponerle posición versus tiempo. Ese sería el título del gráfico. Vamos entonces a la parte del inciso C, que era el que hoy queríamos resolver respecto, el B, perdón, el de la línea de tendencia. El inciso B, entonces, para agregar la línea de tendencia, lo que tenemos que hacer es posicionarnos, elegir uno de los datos cualquiera, seleccionarlos, y una vez que esté seleccionado, nosotros con el botón derecho podemos elegir lo que se llama agregar línea de tendencia. Nos van a aparecer varias opciones. Nosotros en este caso sabemos que como los datos tienen esa tendencia lineal que comentamos en el primer video, aquí queremos colocar justamente este tipo de tendencia lineal. Hay otras más como logarítmica, polinómica, pero vamos a elegir lineal. Lo que nos importa de esto, ¿sí?, es justamente que nos presente la ecuación en el gráfico. Si seleccionamos en esa casilla nos va a aparecer la ecuación.
Observen que es distinta a la que presenté en la primera parte, pero ¿por qué? Si volvemos a la recta de regresión, hay una parte que nos dice señalar intersección y nos da por defecto el valor 0, 0. ¿Qué significa eso? Que vendría a ser la ordenada al origen, es decir, qué está pasando con la intersección con este eje, no con el eje vertical. ¿En qué valor queremos que la recta corte ahí? Nosotros sabíamos que la posición inicial de la partícula era la posición 0 para el tiempo 0, que es lo que tenemos aquí. Entonces, nosotros queremos forzar la recta, en este caso en particular, a que comience en ese punto, ¿sí? Que la ordenada al origen sea 0, porque va a ser la mejor ecuación que nos representa el movimiento, en este caso partiendo del origen de coordenadas. Bien, aquí ustedes pueden editarlo, pueden cambiarle el tamaño, esto con las herramientas habituales, para poder presentarlo en un informe y demás. Pero lo importante aquí entonces es obtener la recta de regresión. Después aparecen otros parámetros, como por ejemplo el valor, lo que es el R cuadrado. El R cuadrado es un valor que tiene que ver con cuánto esta recta que tenemos aquí se aproxima a una recta ideal, ¿no? Es decir, los datos se ajustan a una recta perfectamente. En ese caso el valor de R cuadrado va a ser 1, cuando los datos están perfectamente alineados, y cuando se desvían el valor es menor a 1. En este momento, si nosotros quitamos ese gráfico de lo que sería la ecuación, volvemos a escribirlo porque lo tiene que refrescar. Simplemente es una cuestión de cómo trabaja el Excel. Si venimos al dato, si presentamos el R cuadrado, ahí tenemos 0,9958. Y si a su vez presentamos también la ecuación de la recta, nos va a graficar los dos. Como les decía antes, un valor R cuadrado igual a 1 sería cuando los datos están perfectamente alineados, ¿sí? Es decir, que estarían todos sobre la recta. En ese caso iba a dar el R cuadrado igual a 1. Como en este caso nosotros sabemos que los datos están desviados levemente, ¿sí? De hecho el último, el que es más visible, no es perfectamente una recta, los puntos, digamos, no se ajustan perfectamente, entonces va a tener un valor menor a 1, pero fíjense que es un valor muy próximo a 1, ¿sí? Entonces es una tendencia realmente que podemos decir que es lineal. Muchas veces uno se refiere a este número para determinar si la tendencia se puede considerar lineal o no. Si es muy pequeño este valor, de hecho si baja de un cierto límite que se puede establecer, ya se puede decir que la regresión no es, la tendencia no es lineal y ya pasaríamos a tener otro tipo de curva aquí para juntar los datos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que haya una relación logarítmica y demás, se recurre a otro tipo de aproximación. Bien, bueno, entonces eso es lo que necesitamos hacer para terminar la segunda parte de este video, donde queríamos mostrarle cómo usar justamente el Excel para lo que es análisis de datos. Y recuerden que dependiendo de la versión de Excel van a tener estas herramientas en diferentes lugares, pero prácticamente la van a encontrar siempre en insertar gráficos, ¿sí? Y ahí van a elegir el tipo de gráfico que ustedes necesiten. Bueno, esto es todo por esta primera parte y la segunda del video. Espero que les sea de ayuda para poder comprender ese problema.